Cordial saludo, mi nombre es Ana María Ramos. Como se observa en mi documento de identificación, pertenezco al programa de Ingeniería de Telecomunicaciones a la materia de Física. En esta oportunidad voy a explicar el ejercicio 5 del estudiante número 2. Comenzaremos con las preguntas orientadoras que se tuvieron en cuenta y los conceptos para poder desarrollar como tal el ejercicio. Primera pregunta: ¿cómo se realiza el producto punto entre dos vectores? El producto punto o producto escalar entre dos vectores es un número real que se da al multiplicar el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. La fórmula que debemos utilizar para hallar este producto es la siguiente, la observamos a continuación, es decir, el primer vector por el segundo es igual a la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo. Segunda pregunta: ¿el producto cruz genera una cantidad escalar o vectorial? El producto punto genera una cantidad escalar a diferencia del producto cruz, ya que este genera otro vector. Tercera pregunta: si el trabajo se define como el producto punto entre los vectores desplazamiento y fuerza, entonces, ¿qué tipo de cantidad física es el trabajo? El trabajo es una cantidad escalar y debemos tener en cuenta que no se realiza trabajo si se ejerce una fuerza, pero no se produce ningún tipo de desplazamiento. Teniendo estos conceptos claros, vamos a proceder al enunciado del ejercicio. Una hormiga se mueve en un plano bidimensional de tal manera que la posición de la hormiga está determinada por la expresión vector S es igual a 34,0 en su posición inicial menos 40,0 en su posición final, metros. A partir de la anterior información, nos pide determinar el trabajo realizado por la hormiga, teniendo en cuenta que la fuerza ejercida por la hormiga en su desplazamiento es el vector F igual a menos 13,0 en su posición inicial y menos 8 en su posición final, newtons. Para hallar esto, entonces debemos tener en cuenta los siguientes datos. El primero es la posición, dada por el vector S, con los datos mencionados anteriormente, y el segundo es la fuerza, dada por el vector F, con los datos que también nos mencionan anteriormente en el problema. Lo primero que se debe realizar es el producto punto escalar, con la siguiente fórmula. Esto es igual al vector F por el vector S. Teniendo ya la fórmula clara, reemplazamos los valores teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente. Relacionamos entonces primero los datos del vector F que corresponde a nuestra fuerza multiplicados por los datos del vector S que corresponde a la posición. Para poderlo resolver debemos agruparlo de acuerdo a los vectores semejantes y se realizan las respectivas operaciones. Esto quiere decir que vamos a dejar las posiciones iniciales a un lado y a la derecha vamos a dejar las posiciones finales. Realizamos una suma, entonces menos 13 por 34, hacemos la multiplicación, nos da 442, más menos 8 por menos 40 nos da 320. Al realizar esta suma, nos dice que el trabajo realizado por la hormiga es de 762 julios. Olvidé mencionar que la W corresponde o representa trabajo. Ahí tendríamos resuelto el primer interrogante. El B nos dice el ángulo de inclinación entre el vector posición y el vector fuerza. Debemos hallarlo. Debemos tener en cuenta nuevamente los datos que nos presentan, la posición representada por el vector S, la fuerza por el vector F. Teniendo en cuenta esto, se debe identificar la posición inicial y la final de cada vector de la siguiente forma. Entonces, la posición inicial del vector X es de 34,0 y la posición inicial del vector Y sería de 40,0, la posición final. La posición inicial del vector X, del vector Fx, sería menos 13 y la posición final sería menos 8. Luego de tener esta información, procedemos a usar la fórmula respectiva entre la posición y la fuerza con los vectores que existen, es decir, el vector S por el vector F es igual a la magnitud del vector S por la magnitud del vector F por el coseno del ángulo. Para hallar el coseno del ángulo, entonces decimos que el vector S por el vector F
sobre la magnitud del vector S por la magnitud del vector F. Lo primero que debemos hacer es determinar que el vector S por el vector F es igual a la posición inicial de X por la posición inicial, del vector S por la posición inicial del vector F, más la posición más la posición final del vector Y por la posición final del vector Y. De acuerdo a lo anterior, se procede a reemplazar valores y resolvemos las operaciones. Los valores pues los teníamos anteriormente. Los reemplazamos acá y hacemos la respectiva operación. 34,0 por menos 13 me da menos 442, más menos 40 por menos 8 me da 320. Esto quiere decir que el vector S por el vector F es igual a menos 122. Teniendo este dato, entonces vamos a determinar el coseno. ¿Cómo se hace esto? Ponemos en la parte superior el 122 que nos acabó de dar y lo dividimos sobre la raíz cuadrada de todos los valores que tenemos arriba elevados al cuadrado. Entonces, primero ponemos el 34,0, que es la posición inicial, la primera posición inicial, y el menos 40, que es la posición final del vector S. Luego ponemos el menos 13, que sería la posición inicial del vector F, y el menos 8, que sería la posición final del vector F. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, realizamos las respectivas operaciones para determinar el valor tanto del vector S como de F de la siguiente forma. La magnitud del vector S es igual a la posición inicial del vector S al cuadrado más la raíz de la posición final del vector S al cuadrado. Reemplazamos los valores elevados al cuadrado. Entonces, 34,0 elevado al cuadrado me da 1156 más menos 40,0 elevado al cuadrado da 1600. Sumo estos dos valores, me da 2756 y la raíz cuadrada de 2756 sería 52,49. Tendría ahí el valor del vector S. Para hallar el valor del vector F usamos exactamente la misma fórmula, la raíz cuadrada de la posición inicial del vector F al cuadrado más la raíz cuadrada de la posición final del vector Y al cuadrado. Realizo las respectivas operaciones. Menos 13,0 al cuadrado me da 169 más menos 8,0 al cuadrado da 64. La suma de estos valores da 233 y la raíz cuadrada de 233 sería 15,26. Ahí tendría el valor de mi vector F. Conociendo el valor de cada uno de los vectores, ahora sí podemos continuar el ejercicio. Entonces, decimos que el coseno del ángulo es igual al menos 122 que teníamos ya nuestro valor hallado arriba, sobre el vector S por el vector F, que en este caso sería 52,49 por 15,26. Esto es igual, el 122 procedo a dejarlo igual y realizo la multiplicación. Esto me da 800,99. Al realizar la división entre menos 122 sobre 800,99 me dice que esto es igual a menos 0,1523. Teniendo este valor, entonces puedo decir que el ángulo es igual al coseno a la menos 1 de menos 0,15 a la 23. Al realizar esta operación, matemáticamente me dice que el ángulo de inclinación entre el vector posición y el vector fuerza es de 98,76 grados. Con esto terminaría la explicación de nuestro ejercicio. Muchas gracias.